Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero, gracias por escucharnos una semana más. Y esta que estamos camino del fin de año, camino de la Navidad, camino del solsticio de invierno, que sabéis que es lo que más nos gusta celebrar, al menos en la parte norte del mundo o al menos en la parte occidental. Quería compartir con vosotros una noticia que se ha producido este fin de semana que nos permite contar una historia que yo creo que es bastante interesante, bastante relevante, que pone en cuestión nuestras ideas preconcebidas, ¿no? Acerca de cómo funcionan las cosas y cómo son las cosas en diferentes regiones del mundo, concretamente Europa y Latinoamérica, y que además nos permite pues, pensar qué va a pasar en el futuro, ¿no? La historia que quiero compartir esta tarde con vosotros de manera muy breve, pues es la historia del regreso, ¿no? de WOM Chile. Para explicaros esa historia, os tengo que contar antes, seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, ¿no? Pues la situación de Chile, ¿no? En lo que se refiere a su posición en el sector de las telecomunicaciones en la región. Como sabéis, Chile pues no es un país muy grande en número de habitantes, sí en longitud, por supuesto, pero es desde luego la referencia clara en cómo se debería comportar o cuál es, digamos que, el patrón al que pueden aspirar la mayoría de los países grandes, ¿no? de la región, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, el consumo promedio de datos móviles, ¿vale? Digamos que el tráfico, el DOU que generan los clientes, pues Chile ocupa una posición destacadísima en la región y de hecho está muy por encima de muchos países grandes, ¿no? De muchos países grandes europeos, ¿no? Si usamos, pues, por ejemplo, el último informe de Teficient, que sabéis que es la referencia, pues, para estas estadísticas, vemos que Chile aventaja, pues, con más de un 20% de diferencia a países como Italia y Francia y prácticamente duplica el valor de España. Y es que solo está superado en este ranking pues, por especialistas europeos como Finlandia, que como sabéis ha sido históricamente el líder en esta magnitud, algunos países bálticos y luego países no muy grandes, bien de Extremo Oriente, pues como Singapur o Hong Kong, o bien de las, por así decirlo, peculiares economías, ¿no? del Middle East, ¿no? de Oriente Medio. Es decir, Chile ocupa una posición destacadísima en esta magnitud. Y bueno, esto ha sido refrendado pues por datos de la OCDE, ¿no? Que periódicamente, ¿no? Pues, de la que es miembro también Chile, que periódicamente pues, comparte el regulador cada vez que eso se actualiza, ¿no? A esto es una situación que además se extiende al consumo fijo. Chile es un país muy maduro en fibra, ahora lo veremos, y los datos de consumo de fibra por hogar son también tremendamente altos. En este caso, en la línea de los datos de la región, que son mucho más altos que los europeos. Bien, esto ocurre en Chile, entre otras muchas cosas, porque Chile también está a una distancia muy importante en lo que se refiere a PIB per cápita con respecto a otros países grandes de la región, como México, Perú o Colombia, ¿no? Y además esa brecha en PIB per cápita pues no se está estrechando, más bien lo contrario, se viene ampliando, si bien, claro, está en valores muy lejanos, ¿no? A los países europeos, pero ya os digo, juega claramente en otra liga y además Chile viene enlazando a valores constantes, pues más de una década, ¿no? de crecimiento sostenido, ¿no? Que es algo que con dificultad pues, pueden decir otros países de la región. Así que de esta manera, pues es como de alguna forma se ha construido, ¿no? ese caso de ejemplo, ese punto de mira, ¿no? En el que todos los países de Latam, de Hispanoamérica, ¿no? Pues tratan de mirarse. Y dentro de esta historia hay otra historia que yo creo que es muy relevante y que es la que os quería contar, ¿no? Que es el surgimiento, el auge y la caída de WOM Chile, ¿no? WOM empieza a operar, bueno, pues aproximadamente entre el 2012 y el 2013,
con datos, digamos que poco significativos en lo que se refiere a la captación de clientes, ¿no? Pero es a partir de 2015 cuando, de alguna forma, se produce una explosión acelerada en su captación y es cuando el mercado pues empieza a saltar por los aires. Primero, con un impacto muy claro en los dos incumbentes tradicionales, Movistar y Entel, que disminuyen su presencia en el mercado móvil, mientras la de WOM crece, y posteriormente casi expulsando a nada más ni más ni menos que América Móvil, a Claro, del país, que tuvo que buscar una fusión fijo móvil, una fusión convergente con BTR, del grupo Liberty, ¿no? Entonces, creando también, digamos que una anomalía, ¿no? En todo lo que es la estrategia del grupo América Móvil en general. Ya os digo, esa historia es un caso de éxito notable y tenemos una S que nos lleva perfectamente desde antes de 2015, desde 2013 hasta aproximadamente el 2020, ¿no? Hasta la pandemia. En mi opinión, y esta es una interpretación hecha ya con el paso del tiempo, como veis, estamos hablando de cosas que ocurrieron pues hace más de 5 años. El grueso de la estrategia de, el grueso de la estrategia de WOM se basa en jugar dos partidos, en tomar dos palancas. O sea, proveer de conectividad significativa a quien ya estaba dispuesto a comprarla, es decir, a quien sabía que la necesitaba y que podía y que quería comprarla. En este caso, la estrategia es ofrecerle una conectividad más cuantiosa, más abundante, es decir, disparar el tráfico, el número de gigas que se consumen, que se pueden consumir, y en aquella época, y en Chile todavía es así, digamos que esa cifra crecía de manera muy robusta. Y por otra parte, como atestiguan también el hecho de que un mercado que ya estaba en una fase muy madura, con tres incumbentes, dos de los cuales son los jugadores eran los jugadores casi hegemónicos, ¿no? En la región, Claro y Telefónica, y un incumbente histórico, ¿no? En Tel, pues es WOM el que consigue capitalizar un crecimiento neto, ¿no? Que proviene de la atracción de nuevas personas, ¿no? Hacia ese servicio. Es decir, estamos también dando conectividad a quien solo ahora empieza a poder permitírsela. Una conectividad significativa, de nuevo, una conectividad que realmente tiene el potencial, ¿no? De afectar a su vida diaria. Y como os decía, pues esta estrategia funciona también luego con una ejecución de la que hablaremos luego muy peculiar y que, bueno, merece también la pena repasar, pero casi en un episodio ad hoc. Y además esta estrategia le permite capitalizar esa ola de crecimiento del PIB de la que veníamos hablando, ¿no? Que hace que gente que tenía dificultades para conectarse, de repente vea que la conectividad es realmente un valor, ¿no? Y digamos que es WOM, con su estrategia, el que consigue hacer aflorar ese crecimiento, ¿no? Y cristalizarlo. A partir del 2020, si miráis las gráficas conmigo, bueno, pues tenemos el impacto de la pandemia, y en Chile a ese impacto se responde de manera muy vehemente con lo que yo he llamado una fibrización, ¿no? Una migración apresuradísima hacia la fibra como, digamos que una conectividad de mayor calidad y mucho más segura, ¿no? Que se ajusta más a las nuevas necesidades, ¿no? Que tenía el país, pues impulsada ya os digo, que por la pandemia. Eso ocurre en el 2020. Eh, WOM tiene dificultades pues para asumir esto, mientras que Telefónica, ya os digo, el incumbente histórico, consigue usar esa palanca pues para hacer un comeback, un retorno, que es también un caso de estudio que merece la pena investigar y que contaremos otro día, y que ha llevado a una situación muy, muy sofisticada en lo que se refiere a la fibra en el país, en Chile, con la presencia muy potente de Omnet, que como sabéis es una compañía, una FiberCo formada por Telefónica
y KKR, a la que se han subido Entel, de alguna forma vendiendo su fibra e incorporándose a ese movimiento, y la propia Claro BTR que sigue, de hecho, continúa operando una red fija HFC, que bueno, ya sabéis lo que eso significa, incluso en la región, aunque insisto, Chile pues es uno de los países, es el país más avanzado también en esto. Es decir, a partir de 2020 encontramos esos problemas con la fibra, eso les lleva a un estancamiento y luego llega el momento en el que estamos justo ahora de dar ese salto que es aparentemente imposible, ¿no? Hacia el 5G. Digamos que las frecuencias se han asignado, claro, tiene WOM, tiene frecuencias, de hecho todos los operadores las tienen, incluso claro, en la última subasta, pero sin embargo, WOM ya estaba dando signos de que tener graves problemas, ¿no? Para conseguir cumplir los objetivos de despliegue, ¿no? A los que estaban enfrentando. Y en la región, en la TAM, viene a suceder algo no muy diferente hacia lo que pasa en Europa, ¿no? Que el 5G es probablemente una solución a la búsqueda de un problema en este momento. Así que, ya os digo, tenemos una historia de éxito tremenda que se extiende sin dificultades hasta el 2020, pero que en marzo de 2024 explota. Y explota, digamos que de la manera más llamativa que podría darse, ¿no? El 1 de abril, este año coincidió con Semana Santa, WOM Chile se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras del estado de Delaware. Si hicieron esto es porque podían, es porque la compañía estaba registrada en ese estado, en los Estados Unidos, y quedó en lo que en España se llamaría suspensión de pagos o ahora situación concursal. Yo no sé si los que me escucháis entendéis la gravedad, ¿no? De lo que esto quiere decir, ¿no? Que un operador de telecomunicaciones, un operador móvil de telecomunicaciones importante, que ocupa una posición destacada en un país importante, que cuenta con espectros, con assets valiosísimos, ¿no? Por los que ha pagado, digamos que unas cantidades importantes en diferentes concursos y que está funcionando, pues porque está prestando servicios a un número muy elevado de clientes, quede en suspensión de pagos, pues es una noticia inaudita, es algo casi inconcebible, ¿no? Que esto pueda suceder. Pues ha sucedido, aquí lo tenemos encima de la mesa y además lo ha hecho en el país modelo, ¿no? Para las telecomunicaciones en América Latina. Bien, es cierto que esto ocurre, digamos, después del abandono de la inversión del propietario, del principal propietario, un fondo de origen islandés llamado Novator Partners, que además encadena una serie desafortunada de hechos, ¿no? Como con una venta de las torres a Phoenix Tower para a continuación repartir, es básicamente esa entrada de caja asociada a la venta con el alquiler de estos activos, bueno, pues a un reparto de un dividendo extraordinario que va, como es lógico, pues a la caja del principal accionista, insisto, Novator, y que tras la salida y tras esta situación, pues deja a la compañía muy endeudada y en manos, ¿no? de los bonistas, los tenedores de bonos que se habían emitido, pues precisamente para conseguir financiar la expansión. Y como principal acreedor a la propia Phoenix Tower, ¿no? Que había comprado estas torres, evidentemente, con un compromiso de pago de alquiler y de utilización, ¿no? Que la colocaba a Phoenix Tower, ¿no? El primero en la lista, ¿no? De los acreedores en cuanto a cuantía. Merece también la pena recordar que WOM llegó a esta situación aplicando un marketing y, digamos que, unas reglas de juego muy, muy agresivas, muy agresivas. Seguro que si hay algún chileno que me escucha o incluso algún colombiano, pues es capaz de recordar algunas campañas de WOM que, bueno, que desde luego llamaron la atención en el momento en el que se hicieron, ¿no? Tanto es así que esta noticia, que insisto, es una
mala noticia, se mire por donde se mire, pues para buena parte de la industria en la región y de manera muy particular en el propio Chile, era como el cumplimiento de una autoprofecía, ¿no? Era algo que tenía que ocurrir, ¿no? Porque digamos que esa filosofía de no hacer prisioneros, ¿no? Pues acabaría estrellándose en algún momento. Recuerdo como anécdota un artículo periodístico en el que se entrevistaba, chilenos, que se entrevistaba prácticamente a todos, por alguna excepción, los subsecretarios de telecomunicaciones, que aquí serían el equivalente, ¿no?, al ministro o al secretario de Estado, porque digamos que el ámbito pertinente allí es la subsecretaría de telecomunicaciones, la Subtel. Bueno, pues estos subsecretarios, al menos cuatro, hablaban en términos francamente hostiles, ¿no?, acerca del comportamiento, ¿no? Digamos, de la historia de WOM. Y en ese artículo no se citaba, pues, no directamente al menos, a sus competidores, ¿no? Que fueron bueno, de los que se hizo mofa, por así decirlo, en las campañas de marketing, ¿no? Pues, usando a los personajes del Chavo del Ocho, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo cercano en la región, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación, ¿no? En abril hubo solicitó la quiebra y la noticia que os quería comentar hoy, que ha pasado este fin de semana, entre el viernes, que no era festivo en todo el mundo, y el sábado, es que finalmente la compañía ha anunciado de manera más o menos oficial lo que ya se venía viendo venir pues en las últimas semanas, y es que han llegado a un acuerdo con una asociación, con la Asociación de Tenedores de Bonos, es decir, los principales deudores, que en este caso está liderada por Blackstone, como sabéis, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, ¿no? Esta asociación ad hoc de tenedores adquirirá los activos de la empresa por aproximadamente 1.600 millones de dólares, y esperan salir del concurso, de esta situación concursal, pues si no antes de la Navidad, pues al principio del próximo año, del 2025, ¿no? Esta situación pues ha sido comunicado, como ya os digo, de manera oficial por la propia compañía, con una nota de prensa, pero también con sendos posts en LinkedIn del actual CEO, Martín Vaca, y vamos a llamarlo así, carismático ex CEO, digamos que el CEO original, el que lanzó la compañía, Chris Bannister, que es conocido en el país como Tío Wong. Fue una parte muy importante, ¿no?, del propio marketing y la propia comunicación de la compañía. Como digo, pues ha sido muy particular y muy sugerente. América Móvil, es decir, Claro, y Telefónica, es decir, Movistar, llegaron a anunciar su intención de presentar una oferta conjunta para adquirir, digamos que estos activos, ¿no? Pero parece que al final, y se vio desde el principio del proceso, eh, eran los bonistas, ¿no?, los que más confianza tenían en poder poner en valor ese activo, y por lo tanto los que más estaban dispuestos a pagar por él, ¿no? Como digo, una valoración de en torno a 1.600 millones de euros. Es decir, esa oferta de Telefónica, por lo que se ha publicado en la prensa, por lo que a nosotros nos consta, de Telefónica y Claro, de Telefónica y América Móvil, pues no llegó siquiera a presentarse, ¿no? Lo cual nos lleva a la siguiente idea, ¿no?, que quería compartir con vosotros. Yo creo que es una noticia que hay que celebrar, insisto. No es una buena noticia de ninguna manera que un operador móvil con espectro en un mercado sanamente regulado, con una economía que crece, quiebre. No es una buena noticia. Nos pongamos como nos pongamos y juguemos en el trozo del campo en el que juguemos, ¿no? Sin embargo, y alegrándonos porque se haya dado este paso y porque de alguna forma la situación se haya restaurado, los dos problemas que, en nuestra opinión, eran las causas de fondo, ¿no?, que podrían haber acelerado, ¿no?, que esta situación se diera, más allá de la estrategia o la táctica del fondo de Novator Partners, esos dos
esas dos situaciones, porque no son problemas, esas dos situaciones siguen ahí, ¿no? La fibrización del país sigue ahí, es decir, vamos, Chile y probablemente el resto de la región va por una estrategia de más fibra y más fibra más convergente. En esto es radicalmente distinto a otras economías, si queréis, emergentes como la India, que deliberadamente ha decidido saltarse la página de la fibra, ¿vale? Y ahí, pues el papel que está teniendo ONET, como os decía, Telefónica, KKR y un poco Entel, ¿no? Pues es crucial. Y yo creo que WOM no supo encontrar ahí una solución óptima o es que no la había, pero de luego ese problema sigue ahí y hay que resolverlo. Y luego la cuestión del 5G, como mencionaba antes. El 5G, bueno, pues es algo que hay que lanzar, que, insisto, digamos que las sociedades latinoamericanas, la chilena en este caso, lo necesitan y se lo merecen, pero es fundamentalmente una solución a la búsqueda de un problema, también allí, ¿no? También en América Latina, y de alguna forma hay que encontrar una manera que digamos no puede ser clásica, como no puede ser clásica en Europa. Y a las pruebas me remito, ya hablaremos de ello otro día, en la que se encuentre un nuevo equilibrio para el 5G, ¿no? Y de alguna forma se encuentre una estructura de mercado, un modelo de negocio viable, ¿no? Que le permita a la sociedad chilena, en este caso, ¿no? Pues disfrutar de esa conectividad, ¿no? Que necesita, ¿no? Pues para progresar, ¿no? De hecho, Chile, en esta situación actual, es, por nuestros registros, por los registros que hemos consultado, eh, el mercado en suscripciones menos concentrado de la región. Tiene un HHI, bueno, pues de en torno al 2,5, 2,51 y España, por ejemplo, con un valor muy cercano a otros países europeos, está en el 2,08 o algo así, como veis. Bueno, Chile es ligeramente más concentrado, probablemente allí hay menos OMVs que aquí. Aquí los OMV superan claramente el 10, allí no es el caso, pero como veis, es un valor bajo para el HHI y muy alejado, ¿no? de los que encontramos en la región, ¿no? Que en algunos países centroamericanos fácilmente duplican ese valor, ¿no? Eh, la cuestión es si esta estructura de mercado, la estructura de mercado que fotografía este HHI, como sabéis, es una medida de la concentración, es una estructura que nos permite resolver estos problemas y a escala, ¿no? Los problemas que os mencionaba antes de la fidelización y del 5G, ¿no? Eh, Probablemente no. Probablemente sin no hacer nada, no. Entonces, bueno, pues tendremos que ver algún tipo de solución y yo creo que estas soluciones alrededor del layering, ¿no? De la compartición muy estrecha de recursos, de la monetización de activos. ONET es un ejemplo claro, ¿no? Y desde este punto de vista, pues está siendo un éxito en el país. Eh, bueno, pues jugarán algún papel. Entonces, soy de la opinión de que no en este intento, no por la situación que parecía inicialmente que podía ocurrir, pero de otra manera, digamos que las tendencias hacia la concentración, hacia la reducción del número de jugadores, o digamos, o la maximización del uso de los activos, bueno, pues van a ocurrir tanto en Chile como en el resto de países de la TAP, ¿no? Que igual no tienen, no se benefician tanto, ¿no? De esa rampa de PIB, ¿no? De la que estábamos mencionando que sí se consigue tener en Chile. Hay otra esquina del mapa, hay otra historia que os quería contar también. Sabéis que en mi corazón, pues Colombia está muy próxima. He tenido la suerte, la inmensa suerte de trabajar allí durante muchos años y dejar allí amigos y compañeros, ¿no? Y lo cierto es que Novator Partners hace algunos años lanzó la marca WOM con una estrategia muy similar y con un posicionamiento de marca muy similar e incluso eh, movió a Chris Bannister, el tío WOM, ¿no? Pues como CEO
como CEO inicial de WOM en Colombia, y lanzó WOM, como os decía, ¿no? Y efectivamente, pues si miramos las gráficas, pues estamos muy lejos, porque ha pasado mucho menos tiempo, ¿no? De contar la misma historia que se pudo contar en Perú, pero desde luego se había roto esa barrera casi imponderable, ¿no? Que mantenía a los nuevos operadores, en realidad operadores móviles virtuales, ¿no? Bueno, pues muy por debajo del 10%, ¿no? De hecho, el operador móvil virtual de mayor éxito venía siendo históricamente Virgin, que estaba ya muy estable sobre la red de Movistar concretamente, y WOM, pues en este periodo, 2 años, logró prácticamente doblar las cifras, ¿no? El número de clientes de Virgin y ser durante muchos meses consecutivos el líder en portabilidad neta móvil, ¿no? Esta es otra historia muy larga que podemos contar otro día. En cualquier caso, pocas semanas después, el 2 de mayo de este mismo año, WOM Colombia, eh, pues abandonada también por Novator Partners, se declaraba también en quiebra, en lo que en Colombia se conoce como reestructuración societaria. En este caso fue una sociedad local, no una sociedad de Delaware, no una sociedad estadounidense. Bueno, y digamos que el proceso continúa avanzando y BOM sigue operando bajo estas circunstancias, ¿no? En el país, ¿no? Lo cierto es que mientras que para el proceso chileno, que como decía se ha ejecutado en Delaware, pues sí ha habido información periódica más o menos puntual, pues que emitía obligatoriamente, ¿no? El juzgado, ¿no? Digamos que la corte, como se dice en inglés, ¿no? De Delaware. En el caso de Colombia, que es una cuestión básicamente administrativa de varias superintendencias, es muy difícil tener una información clara, por lo menos que yo haya visto reflejada en la prensa, de en qué punto estamos y cuáles son los siguientes pasos. Además, en Colombia hay otro proceso de consolidación anunciado, que es de alguna forma la compra de Movistar, de Telefónica, por parte de Tigo, que en realidad es mucho más compleja porque supone la compra, el control total, primero de Tigo y luego de Telefónica, pues por parte de Milicom Internacional, y para eso tiene que llegar a acuerdos con distintos estamentos del Estado colombiano, que son los propietarios de distintos porcentajes de estas sociedades, ¿no? Entonces, bueno, es una operación muy compleja que se anunció y que desde hace meses pues también está en lo que podríamos llamar silencio radio, ¿no? Entonces, digamos que aquí este proceso de consolidación, que yo creo que sigue siendo relevante, que aplica también a Colombia, digamos que con sus diferencias, ¿no? Porque digamos que la predominancia claro, es decir, su posición de liderazgo incuestionable, tanto en claro, en móvil como en fijo, pues de alguna forma, pues confiere, ¿no? Hace especial también, ¿no? Este proceso cualquier proceso de consolidación que vaya a ocurrir en este mercado, pero esos desafíos de la fibra, la conectividad fija y el salto a 5G, pues pensamos que también son relevantes en este mercado, en Colombia, y que eso de alguna forma tiene que aterrizar en una nueva estructura de mercado, ¿no? Y bueno, pues estas son las tensiones, ¿no? Las que estamos viendo, esa consolidación Tigo Telefónica y de alguna forma la solución que se encuentre pues para, para WOM. Esto sería otra historia muy larga que contar. Así que esto es todo lo que os quería contar esta tarde en la que estoy un poco constipado, como habréis podido apreciar, y si queréis que os deje 4 ideas, ¿no? sobre la mesa, pues serían estas, ¿no? La recuperación de WOM Chile, digamos que salga de este proceso concursal en el que se encontraba, es incuestionablemente una buena noticia para toda la industria telco en la TAM y para la sociedad chilena. Yo creo que como pues es un mensaje de estabilidad y de resiliencia, ¿no? que es importante dar.
Sin embargo, como señalaba también, las causas que originaron los problemas que pudieron disparar esta situación, como veis, es una cadena muy larga de probabilidades, pues siguen ahí, ¿no? Y es necesario encontrar una estructura de mercado que permita a la industria resolverlas, ¿no? Por eso prevemos el movimiento de consolidación, que no van a ser inmediatos, a medio plazo, y porque no van a ser inmediatos, también es muy difícil saber cuáles serán exactamente, ¿no? Y pensamos que esta situación no solo se va a dar en Chile, sino que se va a dar en toda la TAM. Insisto, eh, Chile es mercado especial, pero desde luego marca tendencias, ¿no? Pensamos también que los pilares iniciales de la estrategia de WOM, más conectividad para más gente, es decir, más gigas al mes para más personas, siguen siendo válidos. Quizá sean menos válidos en este momento en Chile que en otros mercados, pero siguen siendo válidos en general. Y pensamos que es una estrategia que va a permitir construir a esta o a otras compañías, ¿no? Pues discursos importantes. Y por último, nos gustaría creer, ¿no?, que la situación en Colombia, con respecto a WOM y a la otra fusión que os decía entre o compra de Tigo y Movistar, pues que se aclare lo antes posible, ¿no? Y podamos jugar un nuevo partido. Y esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Muchas gracias por estar ahí. Nos hablamos.